Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. En este episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo del filósofo griego Platón, un gigante intelectual cuyas ideas continúan influyendo en la filosofía, la política y la educación hasta el día de hoy. Para comprender sus pensamientos, es importante saber el contexto histórico y las principales ideas que forjaron su legado. Platón nació en una familia aristocrática en Atenas en el año 427 y murió en el 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates, otro filósofo influyente de la época, y más tarde se convirtió en el maestro de Aristóteles, otro de los gigantes de la filosofía. Fundó la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior de la historia, donde se enseñó filosofía, matemáticas y ciencia. Platón no solo fue un filósofo, sino también un dramaturgo y escritor prolífico, y su legado perdura en sus diálogos filosóficos escritos. En primer lugar, hablaremos sobre la teoría de las ideas de Platón, también conocida como teoría de las formas. Esta es una parte fundamental de la filosofía platónica y aborda cuestiones relacionadas con la realidad, el conocimiento y la moral. Su teoría de las ideas es una respuesta a las preocupaciones sobre la naturaleza de la realidad y la adquisición del conocimiento. Para entenderla mejor, dividiremos la exposición en varias secciones. La realidad y la copia. Platón sostenía que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos es un mundo de apariencias engañosas. Creía que los objetos físicos en el mundo sensible son solo copias imperfectas de entidades perfectas y eternas que existen en un plano superior de realidad, llamado el mundo de las ideas o el mundo de las formas. Las ideas, según Platón, tienen varias características importantes. Eternidad, las ideas son eternas e inmutables, a diferencia del mundo sensible, que está en constante cambio. Universalidad, cada idea representa una cualidad o propiedad universal que es común a todos los objetos que participan en esa idea. Por ejemplo, la idea de belleza es la fuente de todas las cosas hermosas. Perfección, las ideas son perfectas en sí mismas y no tienen defectos ni imperfecciones. Independencia, las ideas existen de manera independiente de la mente humana y de la realidad física. Son entidades abstractas. La alegoría de la caverna. En esta alegoría, los seres humanos están encadenados en una cueva oscura y solo pueden ver sombras en la pared. Estas sombras representan las apariencias engañosas del mundo sensible. Solo cuando uno se libera de las cadenas y sale de la cueva hacia la luz del sol, el mundo de las ideas, puede ver la verdad y la realidad. Tomemos un último ejemplo. Imagina que estás en una clase de arte y tienes que dibujar un círculo perfecto. Sin embargo, cada vez que intentas dibujarlo a mano alzada, no sale completamente perfecto. Si miras de cerca, siempre habrá pequeñas imperfecciones. Platón diría que tu intento de dibujar un círculo perfecto en el papel es como el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Siempre será imperfecto y tendrá pequeñas desviaciones de la verdadera idea de un círculo perfecto que existe en el mundo de las ideas. La idea de un círculo perfecto en el mundo de las ideas es la más pura y exacta que puedas imaginar. Todos los círculos que dibujamos en el mundo real son solo aproximaciones imperfectas de esa idea perfecta. En resumen, la teoría de las ideas de Platón es una parte esencial de su filosofía y plantea la existencia de un mundo de entidades perfectas e inmutables que subyacen al mundo sensible. Esta teoría tiene un impacto duradero en la filosofía y sigue siendo objeto de debate y estudio en la actualidad. La teoría del conocimiento, también conocida como epistemología platónica. Esta teoría se centra en cómo adquirimos conocimiento y cómo distinguimos entre el conocimiento verdadero y la mera opinión. Para entenderla mejor, dividiremos la exposición en varias secciones. La distinción entre conocimiento y creencia. Esta teoría está estrechamente relacionada con su teoría de las ideas o formas. Platón estaba preocupado por cómo podemos conocer la realidad y distinguir la verdad de la falsedad en un mundo de apariencias engañosas. Argumentaba que el conocimiento auténtico es más que simple creencia u opinión.
En su diálogo Teeteto, sostiene que la creencia es simplemente una percepción subjetiva de la realidad, mientras que el conocimiento es una creencia justificada y verdadera. En otras palabras, para que una creencia se convierta en conocimiento, debe estar respaldada por buenas razones y ser verdadera. La daxe y la epistim. Platón utiliza los términos daxe y epistim para distinguir entre la creencia y el conocimiento. Daxe se refiere a creencias no fundamentadas o opiniones subjetivas. Son las opiniones que se basan en la percepción sensorial y pueden ser inexactas o cambiantes. Por ejemplo, la creencia de que la Tierra es plana. Epistim representa el conocimiento genuino y justificado. Es el tipo de conocimiento que trasciende las opiniones subjetivas y se basa en la comprensión de las ideas o formas eternas y perfectas. La anamnesis o reminiscencia. Uno de los conceptos clave en la epistemología de Platón es la anamnesis o reminiscencia. Platón argumenta que todo conocimiento auténtico es en realidad un recordatorio de lo que nuestra alma ya sabe desde antes de nacer. Según esta idea, nuestras almas existían en el mundo de las ideas antes de encarnar y por lo tanto, conocían todas las verdades universales. A medida que experimentamos el mundo sensible, recordamos o recogemos fragmentos de ese conocimiento previo. El método dialéctico. Platón desarrolló el método dialéctico como una herramienta para alcanzar el conocimiento. Este método implica la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la argumentación crítica. Al cuestionar y analizar nuestras creencias, podemos avanzar hacia un conocimiento más sólido y verdadero. Ejemplo, consideremos el concepto de justicia. Según Platón, podemos tener opiniones personales sobre lo que es justo en situaciones concretas, daxe, pero solo alcanzamos el conocimiento verdadero sobre la justicia, epistim, cuando comprendemos la idea de justicia en sí misma en el mundo de las ideas. Este conocimiento de la justicia sería eterno y universal, aplicable en todas las situaciones y más allá de las opiniones individuales. En resumen, la teoría del conocimiento de Platón se basa en la distinción entre creencia y conocimiento verdadero, y sostiene que el conocimiento es el resultado de recordar verdades eternas a través de la reflexión y el diálogo. La teoría del hombre. La teoría del hombre de Platón está estrechamente relacionada con las dos teorías anteriores. Podemos observar siempre la dualidad. Según Platón, el ser humano es una entidad compleja que se encuentra en la encrucijada entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. La distinción cuerpo-alma. Platón afirmaba que el ser humano está compuesto por dos componentes principales: el cuerpo y el alma. Estos dos elementos son de naturaleza radicalmente diferente. Cuerpo. El cuerpo es la parte material y física del ser humano. Está sujeto a las leyes de la naturaleza, es mortal y se relaciona con el mundo sensible a través de los sentidos. Platón veía el cuerpo como una fuente de deseo, pasión y placer, pero también como un obstáculo para el conocimiento y la verdad debido a su imperfección y sujeta a ilusiones. Alma. El alma es la parte inmaterial e inmortal del ser humano. Según Platón, el alma preexiste antes de encarnar en el cuerpo y, después de la muerte, continúa existiendo en el mundo de las ideas. El alma es la sede del conocimiento y la razón, y su objetivo es buscar la verdad y la sabiduría. Platón enfatizaba la importancia de la educación en la formación del individuo. Creía que a través de la educación, el alma podía recordar las verdades eternas que conocía antes de encarnar en el cuerpo. Su Academia de Atenas fue un ejemplo de su compromiso con la educación filosófica. Conclusión. Nos sumergimos en el mundo de las ideas o formas, un reino de entidades perfectas, eternas e inmutables que subyacen a la realidad que percibimos con nuestros sentidos. Esta teoría nos instala a cuestionar la naturaleza de la realidad y buscar la verdad más allá de las apariencias. Su epistemología nos lleva a reflexionar sobre la distinción entre creencia y conocimiento genuino.
argumentando que el conocimiento es más que solo una simple opinión y que podemos alcanzarlo recordando verdades eternas a través del método dialéctico y la anamnesis. La dualidad entre el cuerpo mortal y el alma inmortal influyó en su creencia en la reencarnación y en la importancia de la filosofía y la educación para purificar el alma y buscar la verdad. En el próximo episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento, nos sumergiremos en la mente de Aristóteles, quien nos proporcionará un nuevo conjunto de conceptos y perspectivas para seguir avanzando en nuestro viaje y recopilar ideas esenciales para continuar dándole forma a nuestro primer capítulo. Finalmente, si disfrutas del contenido del canal, te pedimos que te suscribas y le des like a la campanita para que te avisemos cuando estemos subiendo el próximo episodio. Tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo. Hasta la próxima.